Quería valorar en nombre del Partido Popular del País Vasco los resultados electorales de esta noche, en el que está prácticamente acabado el escrutinio, que haya unas décimas ahí en Álava en juego por alguna cosa. Y lo primero que quiero hacer es dar la enhorabuena y felicitar al candidato del PNV, Iñigo Urkullu, por su victoria. Han ganado las elecciones de manera clara y yo creo que cualquier demócrata y cualquier persona que sepa estar debe dar la enhorabuena, y así lo hago, y felicitar a quien ha ganado las elecciones. Por lo tanto, vaya la enhorabuena a Iñigo Urkullu y al Partido Nacionalista Vasco. En segundo lugar, en cuanto a nuestro resultado electoral, pues el Partido Popular del País Vasco quería más. Queríamos movilizar más a nuestro electorado porque sabíamos que la situación era compleja desde el punto de vista vasco, con la irrupción de Bildu, con el voto útil para que no ganara Bildu, con las cosas que han ocurrido en nuestros territorios históricos, pero el Partido Popular quería más escaños y el Partido Popular quería más respaldos de la sociedad vasca. Y en cuanto al panorama que se abre a partir de hoy, pues el Partido Popular lo que sí quiere decir a todos sus votantes es que no le vamos a defraudar. Con el panorama surgido de las urnas, con una mayoría nacionalista, con una mayoría entre el PNV y Bildu, es más importante que nunca el discurso del Partido Popular. Es más importante que nunca la firmeza del Partido Popular. Es mucho más importante que nunca la utilidad del Partido Popular. Y el Partido Popular va a estar ahí, va a dar la cara. Va a dar la cara y va a representar a todos los ciudadanos que nos han votado. Y por eso quiero dar las gracias, y son las más importantes de esta noche, a los miles de vascos que han confiado en el Partido Popular. Yo quiero dar las gracias a esos ciudadanos de Álava, de Vizcaya y de Guipúzcoa, que en una situación compleja han ido a las urnas y han votado con la papeleta del Partido Popular. Les digo que aquí está el PP, que va a defender lo que se ha comprometido. Aquí está el Partido Popular en el Parlamento Vasco para defender a todos los que se sienten vascos y españoles, para defender los marcos de convivencia, para defender la libertad, para defender una derrota de ETA digna y duradera, y con todo ello pueden contar con el Partido Popular. Les quiero decir también a esos miles de vascos que han confiado en nuestra formación que nuestro partido va a dar el callo y va a ser muy útil. El panorama que se habla en el parlamentario es complejo, nadie tiene mayorías, y los votos del Partido Popular van a servir fundamentalmente para que se defienda y se escuche la idea de todos aquellos ciudadanos que quieren convivir, que quieren estar unidos en el conjunto de España y quieren un País Vasco plural en el que se oiga la voz del Partido Popular. En definitiva, y a modo de resumen, el Partido Popular felicita al PNV y a Iñigo Urkullu. El Partido Popular quería haber tenido más escaños y respaldos, aunque la situación fuera electoralmente muy compleja, y el Partido Popular va a estar desde mañana dando el callo, defendiendo a todos sus votantes, defendiendo a todos los vascos que se sienten vascos y españoles, que quieren convivir y que quieren libertad. ¿Alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que esta situación actual es muy diferente a la de los años anteriores. Primero, por la situación económica. Segundo, por la irrupción y pugna nacionalista entre PNV y Bildu. Y tercero, porque no hay una formación como UPyD, que tiene derecho a presentarme, como no podía ser menos, que también hace discurso constitucionalista. Por lo tanto, no es comparable. Eso habrá de compararlo con un poco de perspectiva. Bueno, veremos a ver, queda algo en juego en Álava todavía y pueden variar las cosas. Pero en principio la intención que tiene el Partido Popular, más que llegar a acuerdos, como he dicho en toda la campaña, no era mi objetivo llegar a ese tipo de acuerdos. Mi objetivo es que tengan una voz fuerte y estén representados en el Parlamento y se escuche a todos los ciudadanos que quieren convivir, que quieren Constitución, que quieren Estatuto y quieren libertad. Por lo tanto, el objetivo principal lo vamos a cumplir, que es que esté la voz del Partido Popular en ese Parlamento con fuerza, y es momento de que se nos oiga más que nunca. El Parlamento es complejo y hay muchos nacionalistas, por eso el Partido Popular tiene que hablar más alto y más claro que nunca, y lo vamos a hacer. Han sido los resultados del PP vasco desde el año 2004. Yo no sé si eso hace replantear o reformular la presencia del Partido
Bueno, yo creo que nosotros tenemos un compromiso y una obligación con los ciudadanos, y ha habido 130.000 vascos que han votado al Partido Popular, y esos 130.000 vascos estamos comprometidos con ellos y tenemos que dar la cara, y vamos a dar la cara sin ninguna duda. ¿Que aspiramos a mejorar? ¿Que aspiramos a ser más? Por supuesto, y el Partido Popular va a trabajar a partir de mañana lunes, más y mejor si cabe, más y mejor si puede, para representar a cada vez más ciudadanos. Los resultados queremos que tienen que ser mayores y mejores para el Partido Popular, y sin ninguna duda miraremos hacia adelante y trabajaremos más. Sí, por favor, una valoración sobre los resultados en Álava, en ese que el Partido Popular ha quedado en cuarto lugar, si eso supone un varapalo a la gestión del PP en la Diputación, aunque son elecciones distintas, y también los resultados en la capital, en Vitoria. Bueno, yo creo que en el caso de Álava no es que sea un cuarto puesto, es que es un tercero, hemos empatado prácticamente el segundo, el tercero y el cuarto. Por lo tanto, cuando uno ve una clasificación deportiva, si se quiere, ponen 2-2-2. Me da igual. El Partido Popular también quería más en Álava. Pero creo que no se estaba valorando la gestión de la Diputación Foral de Álava. Se valoraba el voto útil para que no ganara el PNV, se valoraba las políticas económicas generales, se valoraban muchas cosas, porque si hiciésemos esa reflexión con todo tipo de elección, también el Partido Popular ganó hace unos meses en las generales de manera holgada. Por lo tanto, yo creo que no tiene nada que ver con la Diputación Foral de Álava, no tiene nada que ver con la gestión que, a mi juicio, está siendo muy buena del diputado general y también del alcalde de Vitoria. Pero los alaveses, que han confiado en el Partido Popular, a pesar de esa circunstancia de país, a pesar de ese PNV-Bildu que se pugnaba en la hegemonía del nacionalismo, esos deben de saber, los alaveses y alavesas, que el Partido Popular está aquí y va a defender más que nunca sus intereses como alaveses, y va a defender más que nunca su espíritu de integración, y va a defender más que nunca esa Álava que se siente alavesa, que se siente vasca y se siente española.